Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 9 y versículo 6, donde dice: Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Nótese que Juan inicia aquí el relato del milagro. La primera observación es que Jesús actuó por iniciativa propia, sin que hubiera recibido petición alguna por parte del ciego de nacimiento. La primera acción de Jesús llama la atención, ya que dice Juan que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Nótese que según la tradición de los judíos, hacer lo que Jesús estaba haciendo y lo que luego mandó hacer al ciego quebrantaba la ley del sábado. En escritos de enseñanza de los maestros de Israel, se lee que en sábado está prohibido frotarse enérgicamente los ojos con saliva. Por tanto, no he de extrañar la acción que el milagro iba a producir entre los extremistas judíos. No hay duda que algo había de incompleto en aquel hombre, de modo que Jesús, como creador, actúa completando lo que faltaba en aquella criatura. En cierta medida, actuaba como había hecho en la creación del primer hombre, usando el polvo de la tierra, del barro hecho con materiales inorgánicos y por tanto sin vida, para dar vida por medio de su omnipotencia. Por otro lado, el comentario de Efraín Diastansermo es significativo cuando dice que de su lodo le hizo ojos. En el registro de Juan capítulo 9, versículo 30 al 32. Como veremos más adelante, sugiere un milagro que va más allá de devolver la vista. ¿Acaso había nacido con las cuencas oculares vacías? Aunque luego enviará al ciego al estanque de Siloé el Señor, posiblemente Jesús usó de su saliva para hacer lodo, a fin de que el ciego y la gente en general no atribuyesen al agua del estanque propiedades milagrosas. Y es cierto que el Señor preparó al ciego para que sintiera la dimensión de la bendición recibida, y al mismo tiempo para hacerle saber la bendición de la obediencia. La segunda acción de Jesús fue aplicar el lodo a los ojos del ciego. En el texto griego usado en el interlineal de este versículo se usa la alternativa de lectura más segura, en la que se lee que Jesús extendió o untó los ojos del ciego con el barro. Es decir, aplicó el barro sobre el lugar en donde estaba la limitación y el problema del ciego. Nada puede reducirse con base bíblica que conteste, pero no tanto a la pregunta sino a la curiosidad de saber la razón que tuvo para hacer aquello. Se dice en el párrafo anterior que Jesús usó todo aquello para producir la disposición y comprensión adecuadas en el ciego, que le conducirían a una obediencia completa a lo que iba a mandarle seguidamente. No hay nada en el lodo en sí para generar una curación semejante, pero la fe en la palabra del Señor y la obediencia además a ella conduce al resultado de la curación, como había ocurrido siglo antes, por ejemplo, con el leproso Naamán,
al que Dios, por medio del profeta, mandó zambullirse 7 veces en el río Jordán, como dice el segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 19. La actuación de Cristo es, desde la óptica humana, cuan menos curiosa, ya que el barro más bien cierra los ojos que da vista. Pero las obras de Dios muchas veces son contrarias a toda lógica humana. Los medios son inadecuados para los hombres, pero sin embargo son instrumentos útiles en las manos de Dios. Continúo con el versículo 7, donde dice: y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo, poniendo barro sobre los ojos del ciego y concluyendo. Es sorprendente que el invidente aceptase todo aquello. Muy probablemente sabía quién lo estaba haciendo, o había oído hablar de los milagros de Jesús, que incluían la sanidad de los ciegos. Al ciego de nacimiento le ordena Jesús que vaya a lavarse al estanque de Siloé. Por otro lado, nótese que la palabra estanque o piscina hace referencia a un lugar con abundancia de agua, que incluso permitiría nadar en él. Es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde se menciona este estanque. Siloé fue una de las principales fuentes de provisión de agua para la ciudad de Jerusalén, situado debajo de la puerta de la fuente, como dice en Nehemías capítulo 3 versículo 15, y al este, al sur, este de la ciudad. El agua llegaba a él por medio de un canal descubierto que corría por las laderas del sureste. Parece ser que había 2 estanques, uno el superior que recibía el agua y el otro el inferior, en donde se descargaban las que procedían del superior, situado al final del valle central, entre las 2 colinas del suroeste y del suroeste, cuyas aguas permitían regar el huerto del rey, como así se puede observar en Nehemías capítulo 3 y versículo 15. Muy probablemente sea este el estanque al que se refiere Juan en el relato del milagro, en donde se podía lavar las personas y además se envió allí al ciego. Es muy posible que sobre el estanque estuviese edificada también la torre de Siloé, que al derribarse ocasionó la muerte de algunas personas, como así nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13 y versículo 4. Según el Talmud, era de este estanque de donde se tomaba en una vasija de oro agua para los rituales en el templo en las fiestas de los tabernáculos. Este estanque mide 25 metros de largo por 5 metros y medio de ancho. El agua llega por medio de un acueducto subterráneo que fue construido en tiempo de Ezequías, por temor a una invasión de Asiria, y que es además una admirable obra de ingeniería al horadar un túnel en 2 direcciones y alcanzar el punto de unión de ambos sin variación alguna. En el año 1880 se encontró una inscripción que detalla la forma de construcción y el encuentro entre estos 2 grupos. Así que Juan, como es su costumbre, hace la traducción del nombre de Siloé al griego, diciendo que significa enviado. Este nombre podía deberse a que el agua era enviada al estanque por medio del acueducto subterráneo que lo abastecía. El nombre de ese lugar era el usado ya en los tiempos de Isaías y Nehemías, como así se puede observar en Nehemías capítulo 3 versículo 15 e Isaías capítulo 8 y versículo 6. No es posible determinar intencionalidad
en Juan para dar el significado del nombre, aunque en el Evangelio de Juan se usa muy a menudo para referirse a la presencia de Jesús como el enviado del Padre. Sigue diciendo este versículo: fue entonces y se lavó, y regresó viendo. El milagro se produjo lejos de la presencia de Jesús. El ciego obedeció al mandato, se lavó en el estanque y regresó viendo. El poder de Jesús es el que opera el milagro, ya que ni el barro sobre los ojos ni el lavamiento en el estanque fueron los elementos causantes de dicha sanidad. El acto de obediencia a la determinación y demanda del Señor es el camino para recibir la bendición, de la misma manera que no fueron las aguas del Jordán las que produjeron la sanidad del leproso Naamán, sino la obediencia de éste al mandato de Dios por medio del profeta. El milagro se realizó plenamente. Nótese que aquel que había sido ciego desde su nacimiento, ahora volvió viendo. No hubo adaptación propia de quien no había visto nunca para poder ajustar la visión, sino que la recibió como si siempre la hubiese tenido. Esta es una manifestación más de la realidad del milagro, ya que acudió al estanque, se lavó sus ojos con el agua recogida con las manos y recibió la vista que nunca antes había tenido. Dice, regresó. ¿Pero regresó a dónde? Pues regresó al lugar de donde había salido y donde había estado antes. Con toda seguridad, era traído hasta allí o llevado tanteando el camino, pero ahora lo hace con la seguridad de quien ve por donde camina. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Nótese que el ciego era muy conocido de sus vecinos por todo el tiempo anterior. Luego, no podía pasar desapercibido para ellos. El cambio operado en él era algo evidente. El relato pone un marcado acento en el asombro que aquello había producido en quienes le conocían. Era tal la perplejidad que despertaba en ellos que dudaban aún si era o no la misma persona. Y hasta es muy posible que el ciego, luego de volver al mismo lugar donde había estado en el templo, regresase a su hogar habitual. No podían sino expresar ese asombro, hablando entre ellos. Sigue diciendo este versículo: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Mediante una pregunta retórica, inquirían uno a otro sobre si aquel que ahora veía no era el ciego que se sentaba para pedir limosna, ya que para ellos era inexplicable que el mendigo ciego viese claramente ahora. Aunque la pregunta requería por otro lado una respuesta afirmativa, es también un modo de expresar el asombro que generaba aquella situación. Nadie podía entender qué había pasado con el ciego que ahora veía. El uso de los participios sirve a Juan para dar al lector la visión de gente que no dejaba de discutir entre ellos sobre si era o no era el que conocían antes como el ciego de nacimiento. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Nótese que los vecinos están divididos, ya que unos afirmaban que era Él, mientras que otros confundidos
por lo que eran incapaces de entender y aceptar que un ciego de nacimiento recuperase la vista. Decían que se le parecía. Es posible que algunos de los que decían que era ciego lo hubieran visto ir hacia el estanque con los ojos cubiertos de barro. Sigue diciendo este versículo: a él se parece. Él decía: yo soy. El mismo ciego intervino en aquella situación diciendo a todos directamente que él mismo era, y no era una persona que se le pareciese. El testimonio del ciego es vital para la identificación de aquel hecho como un milagro de Jesús. Él decía a todos: yo soy del que habláis, el mismo de antes, solo que ya no estaba ciego, había recuperado la vista gracias al milagro del Señor. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La gente quería saber cómo había sido aquello, de qué modo había recibido la vista. Literalmente le están diciendo cómo te habían sido abiertos los ojos. La intervención del ciego convenció a los que dudaban. Todos querían conocer cómo se había producido aquel milagro. Nótese que la situación salía de la lógica y se trasladaba al terreno de lo sobrenatural. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. El ciego responde a lo que le preguntaban hablando de quién le mandó ir al estanque de Siloé, luego de haber aplicado lodo a sus ojos. Lo único que sabe de él es un nombre: Jesús. No sabe, sin embargo, quién es, de modo que se refiere a él como un hombre, literalmente hombre, que se llama Jesús. Aún el que era ciego no tenía la clara dimensión de aquel hombre, es decir, no comprende que aquel hombre que le había sanado era precisamente el Mesías, pero da el testimonio claro de cómo se llama y qué fue lo que hizo. Ahora bien, cabe preguntarse cómo sabía que era Jesús. Tal vez oyó a algunos pronunciar su nombre e incluso haberlo conocido de referencia al regresar del estanque al lugar donde había estado sentado mendigando. Pero no importa tanto cómo supo que se llamaba Jesús, sino que verdaderamente conocía el nombre de su benefactor. Sigue diciendo este versículo que Jesús hizo todo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. El testimonio de cómo recuperó la vista es preciso. Nótese que lo primero que les dice es que aquel hombre llamado Jesús hizo lodo y untó con él sus ojos. No testifica que el lodo fue el resultado de haber mezclado la tierra con la saliva de Jesús. No podía decir esto, puesto que como era ciego, no había podido ver el proceso para producir el lodo. Pero sabe que sobre sus ojos le fue aplicado por Jesús. Dice la última parte de este versículo: y fui y me lavé y recibí la vista. El hombre está testificando también que una vez untados sus ojos con el lodo, el mismo que lo hizo le mandó que fuese al estanque de Siloé para lavarse. Sin duda, estaba produciéndose ya un problema legal del que tantos oyentes eran testigos. Y nótese que el problema iba a venir ya que en un día de sábado,
cuando cualquier actividad estaba considerada como prohibida, Jesús había hecho lodo, había untado los ojos de un hombre y le había mandado que fuese a lavarse. Todas estas cosas eran tenidas como pecado contra el reposo del sábado. Y finalmente, confiesa ante todos que, obedeciendo la indicación de Jesús, había hecho lo que le mandó, y en cuanto lo hizo, recibió la vista. No podía haber un testimonio más preciso y demostrable que aquel que el ciego estaba dando, ya que, con tremenda sencillez, cuenta a todos lo que había ocurrido. No podía ocultar la bendición recibida. Aquel ciego, que ahora veía, se convierte en un testigo de Jesús, antes quienes podían oír su testimonio. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Los que hablaban con el ciego querían saber dónde estaba aquel que había hecho el milagro. El Señor se había retirado del lugar donde tuvo el primer encuentro con el ciego. No le interesa estar visible ante todos cuando se descubra el milagro que había hecho, ya que todos tienen interés en conocerlo. Unos lo buscaban por admiración, pero otros, sin embargo, y principalmente los fariseos, deseaban encontrarlo, pero para acusarlo y ver si pueden ejecutar sus propósitos para darle muerte. Sin embargo, quienes hablan aquí no son los fariseos, sino los vecinos del ciego de nacimiento. Hasta el siguiente versículo no se vuelve aquí a mencionar a los fariseos. Sigue diciendo este versículo: Él dijo: No sé. Nótese que la respuesta es precisa y breve: no sé. El vecino sanado de su ceguera no conoce el paradero de su sanador. En el momento en que Jesús puso lodo sobre sus ojos, el que ahora veía estaba ciego. Por tanto, ahora podía ver a Jesús, de tal modo que aunque se hubiese encontrado con él luego de realizarse el milagro, no podía señalarlo como un benefactor. Así que el Señor se manifestará al ciego cuando éste fuese expulsado de la sinagoga por los judíos. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Con enfático presente, los vecinos llevan al ciego ante los fariseos. Estos eran considerados como los expertos en todo lo que tiene que ver con materias espirituales. Por tanto, determinarían cómo y quién había hecho el milagro de sanar al ciego. Sin duda, los enemigos de Jesús van a radicalizarse aún más en contra de él. El odio que le tienen se verá incrementado. La luz del mundo había hecho resplandecer la luz física en los ojos del ciego, mientras que los ciegos espirituales se enteblenecen más de lo que aún estaban. Con todo, el llevarlo ante los fariseos conduce a considerar la formulación de una acusación de quebrantamiento del sábado, ya que había hecho cosas prohibidas en ese día, como por ejemplo lavarse los ojos. Sin embargo, no puede establecerse el momento en que esto ocurrió, pero es probable que fue al día siguiente del milagro, entre otras razones porque siendo sábado no era conveniente llevarlo desde donde estaba hasta el lugar en que podía encontrarse con los fariseos. Así que es posible que la división de opiniones entre los vecinos, en las que unos creían que había sido sanado y otros dudaban de que fuese él mismo,
que conocían como ciego de nacimiento. Los fariseos, expertos en materia religiosa, podían determinarlo y resolver cualquier duda. Es difícil determinar si se trataba de una investigación oficial o simplemente de establecer una posición del sector religioso sobre el milagro. Pero también podría tratarse de un grupo oficial de fariseos vinculados directamente con el Sanedrín, como legados de todo él, que entendía en asuntos más sencillos y que podía dictar una sentencia sobre el caso que se le presentaba, teniendo el respaldo de todo el tribunal. Y hasta es probable que fuesen estos, puesto que determinan expulsar al ciego de la sinagoga, por lo que tenían que haber recibido autoridad para actuar de ese modo. Por otro lado, según referencias históricas, había en Jerusalén dos grupos llamados Sanedrín Menor, que juzgaban en asuntos de la sinagoga. Estos tenían derecho a investigar en los hechos de modo que las consecuencias de la investigación afectaban a los investigados. De ahí que los padres del ciego no quisieron responder a las preguntas que le formulaban, sino que respondieron a su hijo que lo hiciese él, como dice el versículo 21 y 22. Pero también surge otra pregunta. ¿Fue conducido voluntariamente o en cierta medida coaccionado por los vecinos? Tampoco es posible determinarlo, pero lo que se aprecia es que el ciego no fue solo a los fariseos, sino con muchos o pocos vecinos que lo llevaron. Es por eso que debe de tenerse en cuenta que los fariseos son los más activos entre los dirigentes religiosos y además ellos eran enemigos firmes del Señor Jesús. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Juan hace otra precisión en el relato para darle sentido a cuanto sigue, al decir que era sábado, el día que Jesús hizo lodo y abrió los ojos del ciego. Esto era el problema principal para los judíos. No tenía para ellos tanta importancia el milagro que se había hecho, ni cómo lo había hecho, pero sí era importante que Jesús había quebrantado lo que ellos atendían como un trabajo hecho en el sábado, el día de reposo. Así que realmente no se trataba de algo que estuviese prohibido taxativamente en la ley, sino el quebrantamiento de las tradiciones que establecían que al hacer lodo y al untar los ojos era trabajo, y esto quebrantaba la disposición divina. Otras cosas, sin ninguna importancia, la consideraban también como trabajo en el día de reposo. Tal era, por ejemplo, encender fuego, hacer o deshacer un nudo, apagar una lámpara o escribir más de 2 letras. De otro modo, podían presentar el milagro como resultado de una transgresión a lo que se demandaba en la ley. Y sobre todo, porque los judíos habían prohibido estrictamente hacer sanidades en sábado, a no ser en el caso de que hubiese evidente peligro de muerte. Jesús no estaba quebrantando la ley de Dios, que había venido a cumplir plenamente, sino la de los hombres, por lo que hacía sanidades en sábado, en donde abiertamente manifestaba que no se sometía a las falsas leyes que los religiosos habían establecido y que era una carga insoportable puesta por ellos a los hombres. Y voy concluyendo ya con esto. Podría esperarse que un milagro tan sensacional de Cristo hubiese silenciado y avergonzado a cuantos se oponían al Señor,
pero sin embargo tuvo el efecto contrario. En vez de recibirle como el gran profeta, el Mesías, a Jesús, le sometieron a un juicio como un vulgar criminal. Estimado y estimada oyente, aún en los días de hoy, los religiosos y las religiosas continúan aferrados a sus tradiciones, a sus ritos y a su dogma, puestos por ellos mismos, pero no por Dios. Amigo y amiga oyente, a Dios cualquier persona puede acercarse en cualquier momento, sin tener en cuenta un día específico. De manera que ahora en este momento tú puedes acercarte a Dios y puedes hacerlo siempre que lo hagas con un corazón sincero y con arrepentimiento, porque la misma palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores y por tanto necesitamos el perdón de Dios. Por ello, yo te animo a que ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, ciertamente tú eres Dios y en cualquier momento me puedo acercar a ti. Ahora vengo, pidiéndote en primer lugar perdón por todos mis delitos y todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.